Excepciones preliminares. 38. El Estado, en su contestación a la demanda, formuló de manera nominada dos excepciones preliminares, a saber, 1. Incompetencia ratione temporis de la Corte para conocer del presente caso, y 2. Violaciones al procedimiento ante la Comisión Interamericana. Sin embargo, la inteligencia de este tribunal de los diversos alegatos presentados por Chile se refiere a la existencia de otra objeción a la competencia de la Corte: falta de agotamiento de los recursos internos. Si bien el Estado no calificó este argumento como una excepción preliminar, la Corte considera oportuno pronunciarse al respecto en este capítulo. Primera excepción preliminar: competencia de la Corte ratione temporis. 39. Alegatos del Estado. Inciso A. El Estado, al momento del depósito del instrumento de ratificación de la Convención y reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana, con fecha 21 de agosto de 1990, manifestó que tal reconocimiento de competencia se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores al 11 de marzo de 1990. Inciso B. El hecho que sustenta la acción penal es el delito de homicidio cometido en contra del señor Almonacid, hecho acaecido el 17 de septiembre del año 1973, y que se encuentra cubierto por la declaración de incompetencia ratione temporis formulada por el Estado, por haber acontecido con anterioridad al 11 de marzo de 1990. Inciso C. La investigación criminal constituye un todo único y continuo, permanente en el tiempo. Se trata de un proceso judicial que tiene su inicio en el mes de septiembre de 1973, en el cual se dictan sucesivos sobreseimientos. El proceso no es susceptible de ser parcializado, dividido, separado o escindido, ni siquiera material o formalmente. Es y ha seguido siendo siempre en forma invariable y permanente en el tiempo uno solo, con una foliación continua, al igual que su tramitación. Y, inciso D, las acciones judiciales intentadas por los familiares de la víctima con posterioridad al año 1990 no tienen un carácter de hechos independientes, carácter que, además, es ajeno a la realidad material, formal y jurídica. 40. Alegatos de la Comisión. Inciso A. Hay hechos y efectos que se han producido con posterioridad al reconocimiento de la competencia de la Corte, que permanecen y se repiten, y tienen comienzo y ejecución con posterioridad a la aceptación de competencia contenciosa del tribunal por parte del Estado. Entre estos hechos autónomos que tienen relación con la violación a los artículos 8 y 25 de la Convención están los siguientes. 1. La remisión del caso, el 5 de diciembre de 1996, a la jurisdicción militar, pese a tratarse de delitos comunes que no corresponden a actos del servicio del personal involucrado. 2. Las omisiones de investigación, procesamiento y sanción de los responsables del homicidio del señor Almonacid Arellano a partir del 11 de marzo de 1990. 3. La sentencia de 28 de enero de 1997 del Tribunal Militar Inferior, que sobreseyó al supuesto responsable de la muerte del señor Almonacid Arellano. 4. La confirmación de esa sentencia por parte de la Corte Marcial el 25 de marzo de 1998, la que además estableció que resultaba aplicable la ley de autoamnistía de 1978. 5. La omisión del Ministerio Público Militar de impugnar la decisión
de la Corte Marcial de 25 de marzo de 1998. Y 4 y 6. La omisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile de ejercer de oficio el control de constitucionalidad del derecho, ley de autoamnistía número 2.191, según lo previsto por el artículo 80 de la Constitución. Inciso B. Estas actuaciones u omisiones judiciales constituyen actos de incumplimiento del Estado con sus obligaciones de investigar efectiva y adecuadamente, y omisiones en proporcionar un recurso efectivo que sancione a los inculpados por la comisión del delito. En todos los casos se configuran violaciones convencionales específicas y autónomas ocurridas después del reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana. Y, inciso C, los hechos violatorios de la obligación estatal de legislar de conformidad con la Convención constituyen también materia sobre la cual el tribunal es competente. En el caso particular de legislación contraria a la Convención Americana, su continuada vigencia, con independencia de su fecha de promulgación, es de hecho una violación repetitiva de las obligaciones contenidas en el artículo 2 convencional. Adicionalmente, todo acto de aplicación de dicha ley en afectación de los derechos y libertades protegidos en la Convención debe ser considerado como un acto violatorio autónomo. Alegatos del representante. Inciso A. El representante. El presente juicio internacional no es sobre el homicidio del señor Almonacid Arellano, acaecido en septiembre de 1973, sino sobre la denegación de justicia recaída en la investigación de dicho delito, lo que es una infracción distinta, aunque relacionada con el homicidio indicado. Inciso B. El principio de ejecución de la denegación de justicia empieza el 25 de septiembre de 1996, cuando la justicia militar reclamó para sí la competencia para conocer del delito de homicidio. Continuó con la resolución de fecha 5 de diciembre de 1996 de la Corte Suprema, que, dirimiendo la competencia entre la justicia militar y la justicia civil, lo hizo a favor de la primera. Luego siguió con la resolución de fecha 28 de enero de 1997 del juez del segundo juzgado militar de Santiago, que sobreseyó definitivamente la causa y se consumó finalmente con la resolución de 25 de marzo de 1998 de la Corte Marcial, que confirmó el antes dicho sobreseimiento definitivo. Por lo tanto, todos los hechos constitutivos de la denegación de justicia acaecieron con posterioridad al 12 de marzo de 1990. Y C, inciso C, el bien jurídico protegido por el delito de homicidio es el derecho a la vida. Y en el caso de la denegación, lo es la probidad de la justicia. Por lo tanto, el homicidio y la denegación de justicia son conductas relacionadas, pero independientes y jurídicamente autónomas. Consideraciones de la Corte. 42. El fundamento de la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado radica en su declaración realizada al reconocer la competencia de la Corte el 21 de agosto de 1990, la cual establece que el Gobierno de Chile declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta convención de conformidad con lo que dispone su artículo 62. El Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que han conferido
se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este instrumento de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Igualmente, el Gobierno de Chile, al conferir la competencia a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara que estos órganos, al aplicar lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo primero de la Convención, no podrán pronunciarse acerca de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan tenido en consideración al privar de sus bienes a una persona. 43. De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por esta Corte, debe entenderse que la declaración realizada por Chile constituye una limitación temporal al reconocimiento de la competencia de este tribunal y no una reserva. En efecto, el tribunal ha sostenido que el reconocimiento de la competencia de la Corte es un acto unilateral de cada Estado, condicionado por los términos de la propia Convención Americana como un todo y, por lo tanto, no está sujeta a reservas. Si bien alguna doctrina habla de reservas al reconocimiento de la competencia de un tribunal internacional, se trata en realidad de limitaciones al reconocimiento de esa competencia y no técnicamente de reservas a un tratado multilateral. 44. Asimismo, conforme a la jurisprudencia de este tribunal, este tipo de limitaciones temporales al reconocimiento de la competencia de la Corte tienen su fundamento en la facultad que otorga el artículo 62 de la Convención a los Estados partes que decidan reconocer la competencia contenciosa del tribunal de limitar temporalmente dicha competencia. Por lo tanto, esta limitación se encuentra prevista en la propia Convención. 45. Corresponde ahora al tribunal, teniendo en cuenta los principios y parámetros anteriormente expuestos, determinar si puede conocer de los hechos aquí que fundamentan las alegadas violaciones a la Convención en el presente caso. Además, la Corte resalta que, de acuerdo al principio de competencia de la competencia, no pueden dejar a la voluntad de los estados que estos determinen cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia. Esta determinación es un deber que corresponde al tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 46. La Comisión y el representante han señalado que la Corte es competente para pronunciarse sobre una serie de hechos que, según su criterio, tuvieron principio de ejecución con posterioridad al reconocimiento de la competencia de la Corte. Esos hechos básicamente se refieren a tres aspectos. 1. El otorgamiento de la competencia de la ley jurisdiccional militar en perjuicio de la jurisdicción civil. 2. La vigencia del decreto ley número 2.191 con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención Americana para Chile. Y 3. La aplicación de ese decreto ley en el presente caso por parte de las autoridades jurisdiccionales militares. Todas estas supuestas violaciones cometidas en perjuicio de los familiares del señor Almonacid Arellano. Ni la comisión ni el representante solicitan que la Corte se pronuncie sobre la detención y muerte del señor Almonacid Arellano, ni señalan ninguna falencia o violación procesal, o cualquier otro hecho ocurrido antes de la ratificación de la Convención. 47. De otra parte, el Estado alegó que la investigación criminal constituye un todo único y continuo, permanente en el tiempo, que no es susceptible de ser parcializado, dividido, escindido, ni siquiera material o formalmente. Por tanto, concluye el Estado, el principio de ejecución de la supuesta violación es anterior al reconocimiento de competencia de la Corte, dado que el proceso de investigación por la muerte del señor Almonacid Arellano se inició en el mes de septiembre de 1973. 48. Esta Corte ha considerado que el transcurso de un proceso se pueden producir hechos independientes que podrían configurar violaciones específicas y autónomas de denegación de justicia. Por ejemplo, la decisión de un juez de no permitir la participación del defensor del acusado en el proceso. La prohibición a los defensores de entrevistarse a solas con sus clientes. Conocer oportunamente el expediente, aportar pruebas de desahogo o de descargo, contradecir las
de cargo y preparar adecuadamente los alegatos. Las actuacio- la actuación de jueces y fiscales sin rostro, el sometimiento al acusado a torturas o maltratos para forzar una confesión, la falta de comunicación al detenido extranjero de sus derechos de asistencia consular y la violación del principio de coherencia o de correlación entre acusación y sentencia, entre otros. 49. En vista de ello, la Corte considera que es competente para pronunciarse sobre los hechos señalados por la Comisión y los representantes referentes al otorgamiento de competencia a la jurisdicción militar en perjuicio de la jurisdicción civil y a la aplicación de la ley de amnistía en el presente caso por parte de las autoridades judiciales militares, puesto que ocurrieron con posterioridad al 21 de agosto de 1990. Dichos hechos se encuentran detallados en el párrafo 82.11 a 82.23 de la presente sentencia y podrían constituir violaciones autónomas de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En consecuencia, el tribunal estima que no están excluidos por la limitación realizada por el Estado. De otra parte, acerca de las supuestas omisiones de investigación, procesamiento y sanción de los responsables del homicidio del señor Luis Almonacid, alegadas por la Comisión, la Corte advierte que ni ésta ni el representante precisaron cuáles son esas omisiones, por lo que la Corte no puede determinar a cuáles hechos se refieren y por ende la fecha en que ocurrieron, por lo que desestima tal argumento. 50. En lo que se refiere a la vigencia del Decreto Ley número 2.191, no puede alegarse que el principio de ejecución del supuesto incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana se haya dado con la promulgación a este en 1978 y que por ende la Corte no tiene competencia para conocer ese hecho. El principio de ejecución del supuesto incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana se produce cuando el Estado se obligó a adecuar su legislación interna a la Convención, es decir, al momento en que la ratificó. En otras palabras, la Corte no tiene competencia para declarar una presunta violación del artículo 2 de la Convención al momento en que dicho decreto ley fue promulgado, 1978, ni respecto a su vigencia y aplicación hasta el 21 de agosto de 1990, porque hasta ese momento no existía el deber del Estado de adecuar su legislación interna a los estándares de la Convención Americana. No obstante, a partir de esa fecha rige para Chile tal obligación y esta Corte es competente para declarar si la ha cumplido o no. 51. En consecuencia, se rechaza la excepción preliminar en los términos que se han señalado. Segunda excepción preliminar. Violaciones de trámite ante la Comisión. 52. Alegatos del Estado. Inciso A. Mediante nota de 11 de abril de 2005, la Comisión Interamericana comunicó al Estado que aprobó el informe de fondo número 30/05 el 7 de marzo de 2005. En la misma nota se solicitó al Estado que informara dentro del plazo de 2 meses contados desde la fecha de su tramitación sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión en dicho informe. Inciso B. El 15 de abril de 2005 el Estado solicitó la concesión de una prórroga al plazo otorgado en virtud de que no se adjuntó en forma íntegra el informe de fondo a la nota de 11 de abril. El informe íntegro fue recibido un mes después, el 12 de mayo de 2005. En estas circunstancias, el Estado quedó en una situación de desmedro respecto del término que dispuso para informar sobre las medidas de cumplimiento, cuyo vencimiento se mantuvo en los 2 meses originales. Inciso C. Nuevamente, el 15 de junio de 2005 se insistió ante la Comisión en la concesión de una prórroga que refleja que el Estado disponía
de los 3 meses que contempla el artículo 51 de la Convención, lo que no fue acogido. Inciso D. El Estado presentó el 11 de julio de 2005 a la Comisión su informe con las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el informe de fondo número 30/05 y así cumplió con informar dentro de plazo. Inciso E. Es dable suponer fundadamente que la demanda contra Chile fue redactada sin haber tenido a la vista o al menos sin haber considerado someramente la comunicación de 11 de julio de 2005 sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de fondo y por consiguiente que se habría vulnerado el derecho del Estado de Chile a ser oído. Inciso F. Con anterioridad a la fecha en que se comunicó al Estado la concesión de una prórroga para acompañar el informe de cumplimiento, ya se había tomado la decisión de elevar el caso al conocimiento de la Corte Interamericana y se habían solicitado los antecedentes por correo electrónico al representante de las presuntas víctimas. Y, inciso G, la decisión de la Comisión después de conocido el informe de cumplimiento estatal fue solicitar al Estado que manifieste su interés de someterse al procedimiento de solución amistosa que establece los artículos 48.1.f de la Convención y 41 del Reglamento de la Comisión. 53. Alegatos de la Comisión. Inciso A. El 11 de abril de 2005, al transmitir al Estado el informe adoptado en relación con el fondo del caso, la Comisión le otorgó plazo hasta el 11 de junio de 2005 para que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas. Inciso B. El 24 de junio de 2005, el Estado solicitó a la Comisión que prorrogara el plazo hasta el 8 de julio de 2005. El 27 de junio de 2005, la Comisión otorgó al Estado plazo hasta el 1 de julio de 2005 para que se pronunciara sobre la implementación de las recomendaciones. Dicho plazo venció sin que se recibiese el informe estatal. Inciso C. El correo electrónico del representante de la presunta víctima al que se refiere el Estado contiene la respuesta del representante a la consulta formulada por la Comisión de conformidad con el artículo 43.3 de su reglamento. Inciso D. En ausencia de un informe estatal, el 11 de julio de 2005, último día del plazo establecido por el artículo 51.1 de la Convención, ante la falta de cumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones del informe de fondo, la Comisión sometió el caso a la Corte. Y, inciso E, con posterioridad al sometimiento del caso ante la Corte fue recibida una comunicación estatal en materia de cumplimiento en que se expresó ánimo conciliatorio. El informe no acredita el cumplimiento de las recomendaciones formuladas, como se manifiesta en la contestación a la demanda, sino las razones por las cuales el Estado se considera imposibilitado de cumplirlas a plenitud, acompañadas de la reiteración de las diversas acciones emprendidas con el propósito de paliar la impunidad. 54. Alegatos del representante. El representante no presentó alegatos en cuanto a la supuesta violación del procedimiento. Consideraciones de la Corte. 55. La segunda excepción preliminar del Estado se refiere a dos asuntos. 1. El envío apresurado de la comisión del presente caso a la Corte sin que hubiese tenido en cuenta el informe del Estado relativo al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo de la comisión. Y 2. Que la decisión de la comisión de someter el caso a la Corte se habría tomado con anterioridad a la presentación del informe estatal, puesto que se habrían solicitado los antecedentes al representante de las presuntas víctimas. 56. Respecto al primer argumento del Estado, resulta pertinente referirse a lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Convención Americana.
Si en el plazo de 3 meses, a partir de la remisión a los estados interesados del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de sus miembros su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 57. Por su parte, el artículo 43 del reglamento de la comisión establece que, luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la comisión procederá de la siguiente manera. Si establece una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y recomendaciones que juzgue pertinentes y lo transmitirá al Estado en cuestión. En tal caso, fijará un plazo dentro del cual el Estado en cuestión deberá informar sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. El Estado no estará facultado para publicar el informe hasta que la Comisión adopte una decisión al respecto. 58. Los plazos establecidos en los citados artículos no son los mismos. El plazo de 3 meses señalado en el artículo 51.1 de la Convención es el plazo máximo dentro del cual la Comisión Interamericana está facultada para someter un caso a la competencia contenciosa de la Corte, luego de lo cual la facultad de la Comisión caduca. Por su parte, el plazo del artículo 43.2 del reglamento de la Comisión se refiere al plazo máximo dentro del cual un Estado debe informar a la Comisión sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus recomendaciones. Este último plazo es fijado por la propia Comisión. 59. En el presente caso no hay controversia entre las partes respecto a que la Comisión transmitió el informe de fondo número 30/5 al Estado el 11 de abril de 2005, por medio de una comunicación que establecía como fecha máxima el 11 de junio de 2005 para que el Estado informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las recomendaciones. Sin embargo, en esa fecha, 11 de abril de 2005, el Estado no recibió el informe número 30/5 en forma íntegra. La versión completa del informe fue recibida por el Estado el 12 de mayo de 2005. Esto motivó que el 24 de junio de 2005 el Estado solicitara una prórroga al plazo establecido para presentar su informe de cumplimiento. El Estado sugirió que dicha prórroga se concediera hasta el 8 de julio de 2005. La Comisión Interamericana comunicó al Estado el 27 de junio de 2005 que concedía la prórroga solicitada hasta el 1 de julio de 2005. El Estado presentó su informe de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión el 11 de julio de 2005. 60. Como puede apreciarse en el párrafo anterior, estaban transcurriendo dos plazos distintos: el plazo del Estado para presentar su informe de cumplimiento, que vencía el 1 de julio de 2005, artículo 43.2 del reglamento de la Comisión, y el plazo de la Comisión para someter el presente caso a la Corte, que vencía el 11 de julio de 2005, artículo 51.1 de la Convención. Consecuentemente, el Estado erró al considerar que el plazo del artículo 51.1 de la Convención le era aplicable, cuando en realidad estaba sometido al plazo fijado por la Comisión en base al artículo 43.2 de su reglamento. 61. Por tales razones, el tribunal estima que el Estado presentó su informe de cumplimiento fuera de plazo y que la Comisión actuó de conformidad con sus normas reglamentarias y la Convención Americana. El hecho de que el informe número 30/05 haya sido transmitido íntegramente al Estado el 12 de mayo de 2005 no afecta a la conclusión anterior. En vista de que la Comisión, teniendo en cuenta la transmisión tardía, otorgó un plazo adicional al Estado del 11 de junio al 1 de julio de 2005. Asimismo, la Corte estima que el hecho de que la Comisión haya consultado al Estado su interés en iniciar un proceso de solución amistosa el 17 de octubre de 2005, cuando el caso ya estaba en conocimiento de este tribunal,
Si bien resulta incomprensible, no incide en la decisión de la Corte de considerar que el Estado presentó su informe de cumplimiento fuera del plazo. 62. En relación con el segundo argumento del Estado respecto a que la Comisión habría tomado la decisión de someter el presente caso ante la Corte con anterioridad a la presentación del informe estatal, puesto que se habrían solicitado los antecedentes por correo electrónico al representante de las presuntas víctimas. La Corte nota que tal situación no se ha producido. En efecto, del expediente obra ante este tribunal se desprende que el correo electrónico al que hace referencia el Estado corresponde a la comunicación remitida a la Comisión el 24 de junio de 2005 por el representante de las presuntas víctimas, en el que envía la información solicitada por aquella el 20 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 43.3 del reglamento de la Comisión, el cual dispone que luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la Comisión procederá de la siguiente manera. Notificará al peticionario la adopción del informe y su transmisión al Estado. En el caso de los Estados partes de la Convención Americana que hubieran aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, al notificar al peticionario, la Comisión dará a éste la oportunidad de presentar dentro del plazo de un mes su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte. Si el peticionario tuviera interés en que el caso sea sometido a la Corte, deberá presentar los siguientes elementos. Inciso A. La posición de la víctima o sus familiares si fueran distintos del peticionario. Inciso B. Los datos de la víctima y sus familiares. Inciso C. Los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remitido a la Corte. Inciso D. La prueba documental, testimonial y pericial disponible. Inciso E. Pretensiones en materia de desapariciones y costas. 63. En virtud de las consideraciones expuestas, esta Corte decide desestimar la segunda excepción preliminar presentada por el Estado. 64. Este tribunal observa que, si bien el Estado no ha planteado la excepción formal de no agotamiento de recursos internos, este señaló inter alia que los representantes de los familiares de la víctima, quienes tenían la calidad de querellantes particulares, no interpusieron los recursos de que disponían para llevar la definición de esta materia ante la Corte Suprema de Justicia de Chile. Al respecto, la Corte reitera los criterios sobre la interposición de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, los que deben atenderse en el presente caso. En primer lugar, la Corte ha señalado que la falta de agotamiento de recursos es una cuestión de pura admisibilidad y que el Estado que la alega debe indicar los recursos internos que es preciso agotar, así como acreditar que esos recursos son efectivos. En segundo término, la excepción de no agotamiento de recursos internos debe plantearse para que sea oportuna en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión, o sea, antes de cualquier consideración en cuanto al fondo. Si no es así, se presume que el Estado renuncia tácitamente a valerse de ella. En tercer lugar, el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita a la invocación de la falta de agotamiento de los recursos internos. 65. En el caso particular, durante el procedimiento ante la Comisión, el Estado no alegó la falta de agotamiento de los recursos internos. Por lo tanto, como consecuencia de no haber planteado en su oportunidad procesal objeción alguna sobre el agotamiento de los recursos internos, la Corte concluye que el Estado está impedido, en virtud del principio de estoppel, de hacerla valer ante este tribunal, porque ha renunciado tácitamente a ella. Consecuentemente, desestima el argumento estatal respecto a la falta de agotamiento de los recursos internos.